Bueno, por favor, puede grabarlo. Ahí estamos grabando. Adelante, pastor. Se ve la pantalla, aunque un poco chica, ahí está mejor. Ahí está. Sí se escucha mi voz. Sí, sí, se escucha. Lo demás creo Sí, que sí, se escucha. se escucha muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, hermanos y hermanas. Vamos a pedirle a nuestra hermanita, que está con nuestro hermano Claudio, si nos hace favor de dirigir la oración. Esta clase va a ser muy breve. Nada más vamos a dar, a conocer de qué se trata el examen final y vamos a visualizar también el pacto de la gracia y el pacto de la ley. Dejamos el lugar para que nos lleve en oración nuestra hermanita, esposa de nuestro hermano Claudio. Ah, vos, Patricia. Eh, Señor, le pido que sea lo mejor para usted, pastor, que, que, que sea bendecido, que se para tu familia, que, que aprendamos un poco más de la palabra, que sea lo mejor para nosotros y que tengamos más sabiduría, eh, más fortaleza en esta clase para poder salir adelante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, bueno, esta es la octava clase. Aquí vamos a un repasito así rápido. Fue la primera tarea de la primera clase. Esta fue la segunda tarea. Esta fue la tercera, la cuarta. Esta fue la quinta tarea de cómo ordenamos los capítulos. Eran de la manera del 1 al 7. Aquí lo tenemos a un lado derecho, la respuesta correcta. También la tarea 6. Y al final se dejó la tarea 7. La pregunta ciertamente dice, conteste con una cita bíblica la siguiente pregunta de la clase 7. ¿Es Dios solamente de los judíos o también de los gentiles? Esto lo encontramos en Romanos 3:29, en la Reina Valera de 1960. Bueno, aquí vamos a mostrarle a ustedes, perdón, que deben estudiar las tareas para que en el examen final sea más fácil. Aquí les muestro un ejemplo de la evaluación final de opción múltiple. Por ejemplo, para el cristianismo, el libro de Dios como regla de fe usted va a anotar la respuesta correcta, la Torá o Pentateuco, el Corán o la Biblia. Aquí recuerden que la pregunta dice para el cristianismo. Entonces, este ejemplo, la respuesta correcta es la Biblia. Bueno, La es un Biblia. ejemplo que les estoy mostrando para que el día del examen usted va solamente a subrayar la respuesta correcta. No sé si hay alguna duda de el examen de opción múltiple.
¿No hay? Quiere decir que las preguntas van a ser con 3 opciones o más o lo que sea, y tenemos que elegir la correcta. ¿Está bien, Así pastor? es. Y Así además es. hay un tiempo limitado para hacer, yo porque lo recuerdo haberla hecho y van a tener un tiempo limitado, tienen que fijarse bien porque tienen una sola oportunidad para poder contestar las preguntas y tienen un tiempo limitado para hacerlo. Muy bien. No sé si algún otro más tenga alguna duda. Bueno, por lo que veo, no hay dudas, ¿no? Va a ser de opción múltiple, son 10 preguntas nada más. Bien, vamos a ver entonces, para cerrar, ¿verdad? En la clase 8, que aquí sí ya no hay tarea, porque esta es complementaria a la clase 7, que no alcanzamos a ver. Algo nos ha de servir en esta tarde, estas láminas, ¿verdad? Que vamos a ver si la terminamos pronto. Pero yo quiero pedirles que tengan su Biblia en la mano para que nos apoyen en la lectura, porque vamos a hablar el pacto de la ley y el pacto de la gracia. En el libro de Génesis, su capítulo, a ver, veamos qué es lo que dice 1 Corintios primero. Luego vamos a pasar al libro de Génesis. 1 Corintios 15, versículo 21 y 22 nos habla acerca del primer Adán y también del segundo Adán. Vamos a ver qué dice Pablo en esta carta a los Corintios. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recordamos, ¿verdad? Romanos 3:23, Romanos 6:23 y Efesios 2:8, donde nos dice, ¿verdad? Romanos 3:23, porque la causa del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El capítulo 3, versículo 23, nos dice que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y ahora Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, no de vosotros, sino don de Dios. En esto que vimos de Corintios, Pablo está hablando del primer hombre, Adán, y el segundo Adán, Jesucristo. El primer Adán fue un alma viviente y el segundo Adán, un espíritu vivificante. El primer pacto de ley en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 4 y 8, creo que allí pues ustedes, si tienen su Biblia, el que encuentre primero nos haga favor de darle lectura y así todos participemos para que terminemos pronto. El capítulo 17 de Génesis. El 4 dice, aquí un pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Recuerden que este pacto de la tierra es la tierra de Canaán. Entonces aquí, si usted ve, por ejemplo,
en el libro de Gálatas 4, versículo 24-25, para que vayamos bien viendo los contextos del Antiguo y Nuevo Testamento sobre el pacto de ley y de gracia. Ahí nos habla de Agar y nos habla también de la Jerusalén actual, la terrenal. Gálatas Bueno, 4:26, pastor. amén. 4, Más versículo 24 y 25. Veamos primero allí. Ahí habla de la 24. Jerusalén terrenal. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Muy bien, ahora veamos el versículo 26, que nos habla de la Jerusalén de arriba, De la arriba, madre sí de dice, todos. la cual es madre de todos nosotros, que es libre. Entonces ahí estamos comparando la Jerusalén actual, la que está todavía en Israel, ¿verdad? La que está todavía esclava, porque ellos todavía siguen el pacto de la ley y los cristianos gentiles, pues seguimos el pacto de la gracia. Entonces aquí vamos a ir viendo la importancia que tiene la ley y la gracia. Recordamos que Abraham le dice que su descendencia va a ser como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Entonces aquí, cuando habla de Génesis 49-26, nos vuelve a decir otra vez la tierra a dónde los iba a llevar. Alguien que lo encuentre, por favor, nos lea. ¿Cuál versículo, pastor? ¿Cuál? Génesis 49, Génesis versículo 26. 49, 26. Dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre las molleras de Nazaret, de sus hermanos. Así dice Génesis 49-26. ¿Sí? Ajá. Entonces estamos viendo, ¿verdad? La tierra que Dios promete desde los tiempos, ¿verdad? Del inicio, Génesis, cómo prepara, ¿verdad? A través de Abraham, salió de su parentela, de Ur de los Caldeos, y a dónde los llevaba. Después de Abraham, ya vimos, ¿verdad? Cómo, quién continuó la peregrinación, la salida de Egipto, y ahí dónde quedó en las fronteras de Moab. Ya no entró Moisés a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, pero y ahora encontramos que cuando Jesús habló de la tierra celestial, una tierra nueva, la nueva Jerusalén celestial, la de arriba, es lo que Pablo declara, ¿verdad? En el libro de Gálatas 4:26. Bien, ahora veamos en Romanos 3:29-30, donde hace un cuadro comparativo entre los judíos y también los gentiles. Y ya nace una pregunta allí. Dice, ¿es Dios solamente de los judíos o también de los gentiles? Entonces, leamos Romanos 3:29-30. Dice, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos?
¿no lo es también de los gentiles? Si también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Ahora, aquí ya estamos viendo la fe. Y recuerden que Abraham no era judío, pero fue llamado para eh, formar un pueblo, una nación, y de ahí dependió la nación de Israel, en el cual ahora vamos a ver la diferencia cómo empieza esto, porque para algunos no pueden comprender qué significó la ley y qué significó la gracia. Vamos a ver un ejemplo en el libro de los Hechos 13:46, cuando Pablo y Bernabé predicaban la palabra de la gracia. Dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahora, el capítulo hasta el versículo 49 nos sigue aclarando. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, en el versículo 14, versículo 1, veamos cómo los gentiles abrazaron la gracia. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Miren, aquí hubo, decía, un gran alboroto y los apedrearon, Pablo y Bernabé, porque ellos llevaban predicando la palabra de la gracia, y los gentiles lo aceptaban, se volvían a decir, aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador. En el capítulo 15 nos menciona cómo también les enseña Pablo por qué no se deberían circuncidar. En el versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces vemos aquí en el versículo 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 9. Y ninguna diferencia. A ver, ¿dónde estoy leyendo? Perdón, está bien, lo quería ayudar, disculpe. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Ya ven que cuando alguien no se circuncidaba, pero todos los cristianos somos circuncidados por la fe en nuestro corazón. Entonces Claro. no hay necesidad de que nosotros De nos que siga. circuncidemos. Sigamos leyendo el versículo 10. Y ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Mm? Tremendo. Versículo 11. El 11, sí. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 24. 24. A ver. 24. Acá. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Amén. Nos vamos al libro de Gálatas, donde Pablo le, les- le exhorta a Pedro en el capítulo 2, versículo 14. Gálatas Gálatas 2:14. 2:14. Dice la palabra de Dios, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Siga leyendo hasta el 21. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera, porque si las cosas de que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Entonces, si se tratara que por obras de la ley, pues entonces, ¿para qué vino Cristo, no? No hubiese sido, es decir, necesario que Él viniera a morir en la cruz para que el hombre fuese salvo, pero tuvo que ver la ley que la ley condena, la ley maldice, que por el pecado la muerte y la muerte, sí, la maldición y quedaban destituidos de la gloria de Dios porque el primer Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, pues ahí no le faltaba absolutamente nada. La gloria, es decir, tenía de todo, pero cuando cometió el pecado fue cuando entró la vergüenza, quedó destituido. Por eso lo sacaron del huerto del Edén. Y de esa manera Adán quedó avergonzado, pero Dios le vistió nuevamente con otra ropa, otro ropaje del cordero.
que daba a conocer que venía un sustituto para dar oportunidad a toda la humanidad de estar en otro Edén mejor que el primero. Y ahí encontramos que la promesa de Abraham, pues fue un pacto, pero Dios le cumple a Abraham y a toda su descendencia la tierra de Canaán. Ahora, el segundo pacto, que por el pecado había entrado la muerte y quedaba destituido el Edén celestial. Entonces, Cristo vino del cielo y vino a enseñarnos cómo podemos nosotros estar en ese segundo Edén celestial, la Nueva Jerusalén. Entonces, aquí vamos a ver cómo, ¿verdad? Pablo sigue enseñando acerca de la circuncisión. Ya un texto muy importante donde dice que sería en vano, ¿no?, la venida de Cristo, porque si no se respetaba, pues ¿para qué vino Jesús? Pues todos sabían que tenían que morir, pero lo necesario que el ser humano tenía que reconocer el plan de Dios. El plan de Dios era que el ser humano viviera eternamente, mas sin embargo, pues no fue así por la mentira, así que Satanás le engaña a Eva en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 4. Y Satanás le dice, bien sabe Dios que serán igual a él, no van a morir, pero la advirtieron, después lo sentenciaron a Adán. Entonces su primera muerte fue espiritual, se alejó el Espíritu de Dios de él, y la segunda muerte fue la muerte física. Por eso Hebreo dice que está establecido que tenemos que morir una sola vez y luego el juicio. Entonces veamos el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 al 6. Vamos viendo detalladamente sobre la circuncisión. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os fijáis Circuncidáis. de nada, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo o Desligasteis. desligasteis lo que por la ley os justifica de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí nos esclarece de lo que estamos hablando. En el versículo 4 dice, de ciertos de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis,
de la gracia habéis caído. Por eso nos dice clarito el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Reconocemos que el vínculo perfecto es el amor, dice Pablo. Y por cuanto a las obras de la ley, pues ya vimos que Pedro enseñaba a judaizar, es decir, a que creyeran en la ley. Y ahora, pues Pablo les exhortaba diciendo, pues entonces en vano Cristo había venido. Pues si Cristo había venido para enseñarnos, no para que tampoco estemos en contra de la ley. No, saber que la ley fue más complicado, porque en el libro de Santiago 2:10 recordamos una de las clases que habíamos tenido, que si alguno dijere que guardare todos los mandamientos, pero si ofendiera en uno, se hace culpable de todo. O si pecar en uno, se hace culpable de todo. A ver, si alguien le encontró Santiago 2:10, por favor, lo rectifiquemos bien. ¿Cómo dice? Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ya ven lo que Pablo dijo, ¿no? ¿Por qué les enseñaban si ni ellos lo pudieron cumplir? ¿Por qué entonces estaban enseñando, ¿no? Que se circuncidaran y que guardaran la ley? Y ya reconocemos, no, así no estamos hablando mal, que hay alguien, ¿verdad? Practique el pacto de la ley, porque son dos pactos, ¿no? La ley y la gracia. Pero es más complicado el pacto de la ley, porque en el pacto de la ley, por ejemplo, tenían que quemar holocausto y hacer tanto sacrificio, pero por el pacto de la gracia, Cristo una sola vez se entregó en ofrenda y sacrificio para el plan de la redención. Por eso David, el rey, decía en el Salmos, no sé si estoy bien, ¿verdad? En el capítulo 49 de Salmos, cuando él decía que ninguno podía redimir a su hermano ni pagar el precio por su rescate. Y eso ya ven cuando Martín Lutero también hablaba, ¿no? Acerca de que de la indulgencia, cuando se pagaba monedas de plata y el alma de cualquier persona pecadora, pues saltaba del purgatorio, ¿no? En el momento que sonaran las monedas de plata en donde la tenían que poner, les daban una carta, pero Martín Lutero pues era un hombre estudioso de las escrituras y gracias, ¿no? A que él dejó una historia muy hermosa que hoy nos sirve. ¿Por qué vamos nosotros, verdad? No tampoco discutir con unas personas que leen la ley, no, 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 no. Nosotros no estamos en contra de la ley, lo decíamos, porque Jesús tampoco no dijo, bueno, no crean en la ley, sino Él vino a enseñar cómo Que no era la pasara ni ley. una jota ni una tilde. Hemos- Sí, hermano Claudio. Que digo que no dijo Jesús que no pasará ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios, ¿no? Que no cambiaría. Así es, entonces, pero la ley es más complicado. Pablo volvía a decir que Claro. no era ni comida, ni bebida, ni días de luna, ni de los meses. Y Samuel decía, ya no con grosura de animales, ni Mm. holocaustos, ni becerros engordados, sino con un corazón constrito y humillado. Miren, el Antiguo Testamento nos viene enseñando cómo nosotros debemos rendirnos ante Dios, ¿no? Pero Mm. hasta el día de hoy, bueno, vemos la corriente del judaísmo, pues no le dan crédito al Señor Jesucristo,
Por eso cuando Cristo venga, los gentiles se van primero y los que practican el judaísmo, pues se van a quedar, ellos están esperando un Cristo. Mientras nosotros estamos esperando el Cristo que ya vino y volverán para llevar a sus escogidos. Pero ellos están esperando un Cristo, ¿no? Según la promesa, pero creen en Abraham, creen en Moisés, y ya ven en el capítulo 3, capítulo 5 de Juan, cómo Jesús les hablaba, ¿no? De Moisés, les hablaba de él, era el pan del cielo que había venido, ¿no? Mas, sin embargo, él les decía, de mí escribió Moisés, ahí lo ven en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice, la ley fue dada a Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Y no le creían a Jesús, no le creían cuando hablaban de Abraham, el padre Abraham, pues le decía, antes de Abraham yo era, ¿no? Porque Jesús era del principio. Vamos viendo aquí en la carta a los Romanos 4, del 11 al 14, que nos haga favor de alguien más de leernos. Seguimos hablando del plan de la circuncisión, del pacto, claro, de la ley, porque el que tenía que seguir la ley tenía que circuncidarse. y la gente no. Amén. Amén, hermano. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Y el 3:17 dice, y no conocieron camino de paz. Y no conocieron camino de paz. Aquí nos damos cuenta, ¿no? Que el que seguía la ley tenía que circuncidarse. Y hoy en día vemos, ¿verdad? Yo por lo menos platico con algunos que siguen la ley y le digo, bueno, usted sigue la ley y cómo cree en la gracia, en el Señor Jesucristo, sí. O sea, llevando las dos cosas, la gracia y la ley. Pero tenemos que nosotros darnos cuenta que los que estamos por la gracia somos justificados por la fe y somos circuncidados nuestro corazón al creer en Jesucristo. Eso es lo que dice las Escrituras. Entonces, vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6 y versículo 10. Así como está. Hebreos 8, 6 y 10. Anita, Amén. Sí, aquí estoy, lo estoy buscando, perdón, permítanme. Hebreos 8, Hebreos 8, versículo 6 y versículo sí, 10 y 11. perfecto. Así dice el versículo 6. Dice así su bendita palabra, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Nos vamos al 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por el cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Por eso debemos cultivar una amistad al estudiar estos pactos, ¿no? Dos pactos. No discutir, sino enseñar. Pues si estás en el pacto de la ley, pues de todas maneras vas a encontrar tu salvación, pero es más complicado.
Y cuando nosotros venimos al pacto de la gracia por fe, tenemos un abogado si pecamos y somos perdonados. Pero el pacto de la ley tenían que morir. No sé si me voy explicando. Si era alguien, un hijo, lo tenían que sacar a las afueras del pueblo y tenía que morir apedreado. ¿Se dan cuenta que a mujer pecadora, cómo ya le iban a matar apedreado, ¿verdad? Del mayor hasta el menor, tenían piedra en la mano. Pero le hacen una pregunta a Jesús y le dice, ¿qué dices tú? Esta mujer debe morir, la ley así lo dice. Pero Jesús les dijo, el que de vosotros sea limpio de pecado, arroje la primera piedra. Ahí en sus conciencias los acusó y no le hicieron daño a la mujer. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, ni yo te acuso. Vete y no peques más. Entonces es necesario, ¿no? Cuando a veces alguien comete sin darse cuenta algún pecado de mirada, de pensamiento, de palabra, pide perdón y nuestro abogado Jesucristo pues nos perdona. Entonces ya vemos que de esa manera todos los días pues podemos pedir perdón. Jesús cuando le dice a Pedro, Pedro, si 70 veces 7 viniere tu hermano que te ofendiere, perdónale 490 veces al día. Y aquí, por ejemplo, alguien dijo, no, yo no te perdono. Te perdoné la primera, la segunda, la tercera es la vencida. Pero mire, Jesús enseña a perdonar las veces que sea necesario. Entonces, vemos este pacto maravilloso, ¿no? El pacto de la gracia. Y ese es el pacto donde estamos los cristianos. Pero vuelvo a repetir, no estamos contradiciendo el pacto de la ley. Estamos aprendiendo el Antiguo Testamento, que era una sombra de lo que iba a venir, y el Nuevo revelado en el Antiguo. Y bueno, hay mucho, ¿verdad?, que tenemos que descubrir mientras tengamos la oportunidad de prepararnos. En el capítulo 9 de Hebreos, ya estamos próximos a terminar. Hebreos 9, versículo 11 y 12. No sé si alguien quiere darnos lectura. Dice, pero ya estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Cristo no entró en el santuario hecho por manos de hombre, sino por el mismo Dios, el arquitecto Dios. Entonces, de esa manera, pues, está hablando no una figura hecha por la mano del hombre, sino por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque fue un pacto de salvación, como fue en los días de Noé. Ese pacto, ¿verdad?, de salvación por medio de un arca, y fue la destrucción por la lluvia. Mas ahora el pacto de Dios con el hombre para escapar de la ira venidera es creer en Jesucristo, su Hijo amado. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, Jesucristo es el arca de la salvación. Entonces aquí vemos en la carta, perdón, en el libro de los Hechos, reafirmando, ¿no?, su versículo 9, el capítulo 15, versículo 9. Capítulo 15 de Hechos, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Se dan cuenta que entonces por la fe somos purificados nuestros corazones. Pero él dice que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Quiere decir, la ley. Lo importante es saber el día de hoy que por gracia somos salvos, Efesios 2:8. No de vosotros, dice, sino un don de Dios, el favor de Dios. Romanos 11, 25 y 26. No sé, alguien por favor nos dé lectura. Romanos 11, 25 y 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Bien, recordamos que la gracia, Deuteronomio 36, 16, cuando allí hablaba en la zarza la gracia. Y en el libro de Oseas 14, 4, dice, yo perdonaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Entonces, la gracia es Cristo Jesús. Por eso, todos los cristianos, nuestro fundamento, es decir, nuestra vida está centrada en Cristo. En Cristo está centrada nuestra vida. ¿Por qué? Ese es el plan de la salvación, nosotros los gentiles. Entonces, no sé si hay algún comentario allí referente a lo que hemos leído y algo más que ustedes quieran comentar del pacto de la ley y la gracia. ¿Algún comentario? A mí, mientras estaba hablando y leyendo, pensaba en los judíos, ¿no? Cuando conocían la Torá y les fue dado todo lo que era el pacto, todo lo que era, todo era por medio del sacrificio. Y hoy mismo a nosotros nos pasa que, yo digo, cómo nosotros entendimos y nos dio el Espíritu Santo esa revelación que solamente es entregar nuestro corazón, ¿no? Entregar día a día nuestra vida al Señor. Pero ellos siguen con sus sacrificios, que piensan que, bueno, haciendo esto o dando tal cosa, Dios me va a dar tal otra. A veces nosotros mismos pensamos eso, que si damos
tal cosa, Dios nos va a dar más. Si oramos un poco más, Dios nos va a dar más. A veces hasta nosotros mismos, a veces sin darnos cuenta, vivimos en una ley, cuando Dios nos dio todo por gracia y por amor, que Él ya entregó todo en la cruz, ¿no? Y pensábamos en los judíos, ¿no? Que todavía están esperando a ese Salvador, que todavía no lo han podido ver, que todavía no les fue revelado, porque tan estructurados fueron durante tantos años y desde chiquititos enseñándoles esa estructura, ¿no? Que va de generación en generación, de generación en generación. Algunos, por gracia y por revelación, entendieron que a través de Jesucristo tienen la salvación y hoy todavía muchos lo están esperando. Así es, mi hermanita. Es una realidad. Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya ven que el pecado esclaviza. El pecado lleva a la muerte, pero el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. Me gusta el Salmos 2:8. Cómo el Padre le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Y Él pide las naciones. Por eso todas las naciones del mundo sabrán un día que Jesucristo vino. Y Juan 1:12 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros estamos viendo las maravillas que Él dijo que los que creyeran en su palabra, pues señales se verían, los enfermos sanarían, los oprimidos por el diablo serían libertados en el nombre de Jesús. Usted menciona el Espíritu Santo, Él dice, os envío la promesa de mi Padre que estará en vosotros, con vosotros y sobre vosotros. Y es precisamente la alegría muy grande como cristianos que nos da de disfrutar cada día, porque Dios está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, dándonos a conocer las maravillas que a través de su palabra estamos viendo, porque esa palabra es medicina, refrigerio para el cuerpo, es luz. Pablo decía que la palabra es pura, santa, sin mácula. Dice también, es palabra viva y eficaz. Yo creo que no hay otra. Nuestro hermano Claudio decía cuando Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Qué hermoso es que la palabra se está cumpliendo y que nosotros, los hijos e hijas que somos su pueblo, ¿verdad? Estamos cumpliendo, adorándole en espíritu y en verdad. Hasta aquí mi hermano, Pastor, mi hermana. Sí, Pastor, sí, y mi lo, hermano y lo Claudio. peor, y lo peor que ellos agregaban, a la ley le agregaban las tradiciones como que eran parte de la ley, o sea, como que había que cumplirla también, o sea, que se echaban más carga todavía. Y hoy en día los que son judaizantes, que se le hacen llamar mesiánicos, judaizantes, también están tratando de conquistar a los cristianos que hemos llamado a libertad, a que a volver un poco a eso, a volver a la esclavitud de la ley, o sea que no solamente con Cristo, sino que también el judaizar no ha parado, o sea, desde los orígenes del cristianismo hay todavía sectores que se dicen ser mesiánicos
pero que buscan, no es que buscan a la gente para que reciban a Cristo, sino que buscan a los que ya han recibido a Cristo a que se junten con cosas que no tienen que ver con la gracia ya, ¿no? Es tremendo. Amén. Así como lo estaba haciendo Pedro, ¿verdad? Ujú, Por eso claro. estas citas son muy interesantes, pues aunque habrán muchas más, ¿verdad? Pero yo quiero sugerirles que lean, repasen y vayan sacando su recopilación de textos para que cuando tenga uno que comentar con los que practican la ley, pues no se trata de ofenderlos, se trata no de reconocer el pacto divino. Seguro, Nuestro seguro. Dios Padre, ¿verdad? Su deseo es que el hombre no se pierda. Él dice que ninguno de sus pequeñitos se pierda, lo dijo por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que seamos salvos. Y si alguno ya no se salva, pues es porque no entendió el plan de la salvación. Yo no sé si alguien más quiera comentar y yo quiero, ¿verdad? Agradecerle a todos ustedes por estos momentos tan importantes que hemos tenido. Primero, pues escucharle a ustedes y el haberme también escuchado, pues me siento muy contento, ¿verdad? De lo humilde que puedo yo también retener, porque la Biblia es infinita, pero es un libro de grandes bendiciones. Cada vez que podemos leer un pasaje, pues nos llena de alegría. Sí, mi hermano Claudio. Amén. Es un tesoro que nunca deja de descubrir nuevas joyas, ¿no? Sí, mi hermano Claudio. Bien, hasta aquí, mi hermano Claudio. Yo quiero agradecerle por su atención y a usted también por su infinito apoyo y a todos nuestros hermanos de la facultad, nuestro hermano Israel como director de la facultad y todos los que colaboran, que Dios les esté bendiciendo grandemente. Y un saludo, un abrazo en Cristo y que este año 2025 sea de grande bendición, de integridad familiar y Amén. de grande amor hacia al Rey que vino por nosotros y que un día estaremos con Él. De seguro, si no desmayamos, dice Pablo. Entonces, Amén. muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo, porque a veces sentimos el deseo de participar y eso es muy bueno. Gracias, pastor. Bendiciones. Que tengan una buena semana. Muchas gracias, hermanita. Bueno, hermano Claudio, dejamos el lugar a usted. Sí, sí, cortamos aquí. No sé si eh, Anita, ¿podrás orar para despedirnos? Sí, cómo no. Una disculpa, lo que pasa es que de repente no me quiere abrir el micrófono. Está Vamos bien, a orar. tranquilo. Dios Todopoderoso, bendito seas, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu benevolencia, Señor, porque nos tienes aquí, Señor, estudiando de ti, de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de nuestro maestro. Bendícelo, Señor, síguele dando sabiduría. Y gracias, Señor, por la vida de mis compañeros alumnos, para que nosotros tengamos esa apertura en nuestra mente, en nuestro corazón, entendamos claramente lo que tú nos quieres hablar y nos estás hablando en estas. Te pedimos, Señor, tú en todos y cada uno de nosotros, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque estamos aquí, esta gran unidad, y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y te pedimos, Señor, sigas tu obra en todos y cada uno de nosotros. Todo, Señor, te lo ruego en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, bendiciones a todos. Un abrazo y quiero decirle que la tarea 7 no la he calificado, pero voy a entrar y
Espero que todos hayan salido muy bien. Mucho éxito y adiós. Bendiciones, pastor. Y Dios lo saludos a bendiga. todos. Amén, amén. Gracias, maestro. Dios le bendiga. No se olvide de pasarme la presentación esta, pastor, para compartirla con los compañeros, pues. Amén, hermano Claudio. Lo haré. Muy Bueno, bueno. feliz noche.